Abuelo despidió a su nieto que se iba de vacaciones con un piquito y esto molestó al yerno y todo terminó en tribunales, Silvina. Sí, todo terminó en tribunales. El yerno, es decir, el padre del nene, yerno del abuelo que estaba despidiéndose, dijo, ¿qué haces? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y en ese momento hubo una pequeña discusión, no pasó nada, se fueron de vacaciones, pero después esto terminó en tribunales porque el yerno hizo una denuncia contra su suegro por abuso sexual. Dijo que eso constituía abuso, una agresión sexual, un abuso sexual, besar en la boca a su nieto. Por supuesto, esto inició una causa judicial. Hubo que, no exactamente tomar una declaración, el nene tiene 7 años nada más, así que fue una conversación en Cámara Gesell, una cosa muy descontracturada, porque el nene obviamente no puede prestar declaración, ni siquiera en Cámara Gesell, es muy chico, pero la psicóloga habló con él, estuvieron preguntando de las vacaciones, de tu familia, pipipi, qué sé yo, hasta llegar más o menos a cómo se conduce esa familia. Y el nene les dijo que era habitual en esa familia que se besaran en la boca, que la mamá a veces lo hace, el padre no, pero la mamá sí, y que no le pareció extraño que el abuelo, que es el padre de la madre, hiciera lo mismo. ¿El nene qué edad tiene? 7. 7 años. 7 años. Y le daba picos a la mamá. A la mamá. Que no Y me al parece abuelo. nada mal porque lo vi muchas veces. Eso. Claro, y al abuelo, que es el padre de la madre, también, que no le pareció raro. Es decir, lo que saca en conclusión la justicia, que vamos a spoilear un poco, pero es lo que tenemos que decir, lo sobreselló, dijo, para el nene y para los psicólogos que hablaron con el nene y que después hicieron una pericia sobre él, esto no tuvo ninguna consecuencia, no hubo ninguna lesión para él. Es decir, él lo consideró normal, la madre lo saluda de la misma manera, el padre de la madre, este abuelo, lo saludó de la misma forma, al chico no le pareció extraño, no se sintió agredido, no se sintió ultrajado, no se sintió molesto de ninguna manera, por lo tanto la causa que le inició el yerno por abuso sexual no tiene ningún sentido porque no hay ningún perjuicio para el menor, que es el que declaró. De todas maneras, creo que a cualquiera de los que estamos acá nos choca un poco la idea de ver a un adulto besando en la boca a un niño, aunque sea su hijo, aunque sea lo vimos, bueno, el momento de la Dalai Lama, ¿te acordás que fue un escándalo, que fue una cosa horrorosa? Pero acá estamos hablando del abuelo. De otro contexto, es otro contexto, es otra cosa, pero creo que ninguno de nosotros, por lo menos generacionalmente, no sé, Barbie, vos sos más joven de acá, estás preparada para ver un adulto besando en la boca a un niño, la verdad. Me parece súper chocante. A mí me pareció muy chocante, pero... Y quizás antes de denunciarlo se lo habrá pedido, pedido, che, esto no va, y habrán continuado con la actitud, no sé. En ese momento hubo una pequeña discusión, pero evidentemente no prosperó porque el padre decidió ir a tribunales con la denuncia ¿sabés contra qué el estoy suegro? pensando yo, Silvina? Dime. El futuro ahora de este nene. O sea, porque obviamente el padre va a decir al abuelo, no me lo lleves a verlo, no quiero ver al abuelo. O sea, esto puede generar un conflicto familiar con todo esto. Yo no creo que si vos después de denunciar penalmente, porque fue una denuncia penal contra tu suegro, tenés un problema con tu mujer, que es la hija, y con tu suegro, que tenés que seguir viendo, evidentemente. Entonces, sí, seguramente esto tiene una consecuencia de roce familiar, de quiebre familiar. No, pero me refiero entre los adultos. Te vengo a denunciarte por abuso sexual, digamos. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, claro, vengo a denunciarte abuso sexual. Y vos sos la hija de él, que sos mi esposa, y yo acabo de denunciar a tu papá por abuso sexual. ¿Seguro? Sí, claro, seguramente. Porque por más que la intención no haya sido la del abuelo, no haya sido otra la intención del abuelo, pero empezamos a naturalizar el tema del piquito y demás, y no entender los límites, y ese nene crece así. Claro, pero está bien, igual que el padre se alertó, no digo que me parece que está bien. Sí, al padre no le pareció normal. Claro, y no le pareció. Al padre no le pareció normal. Porque podría haber, si bien lo que determinaron que el nene no tenía ningún tipo de problema, chico dijo, no fue un trauma para el nene, el padre, ¿qué frenarlo. sabía si eso fue o había pasado otra cosa? A ver, vamos a preguntarle no me parece que está mal. Vamos a preguntarle al psicólogo, lo tenemos a Pablo Melicchio en línea para ver cómo es esta cuestión. Para la justicia, que siempre tiene obviamente la letra fría, dijo, esto no fue para nada un abuso sexual. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, estábamos con este tema de un abuelo que despidió a su nieto que se iba de vacaciones con un pico y todo esto terminó en tribunales. Sí, bueno, en principio sabemos muy bien que hay cuestiones que ya no se permiten más porque desde las niñeces, ¿no? Niñas y niños, hay que enseñarle que hay partes del cuerpo que son privadas, que todo tiene que estar con consentimiento, y también los padres tienen que orientar en este sentido porque si bien los colegios a partir de la ESI empiezan a enseñar estas cuestiones que tienen que ver con la protección de las niñas y niños, la mamá y el papá tendrían que explicarle a ese hijo, bueno, estas cuestiones. Ahora, este beso del abuelo hay que ver si es la primera vez que sucede o no, hay que investigar antes de pensar si es denunciable
el beso. Si fue la primera y única vez, bueno, hay que ponerle un límite a este abuelo, hay que ver por qué lo hizo, si lo hizo con una intencionalidad sexual. No, Pablo, pero, mirá, sí. yo te comento algo, por si no escuchaste. Sí. Aparentemente en la familia, sí, digamos, materna del nene, tanto sí, la mamá del nene como el papá de la mamá, sí, el abuelo, ya sí, era una práctica habitual en la familia esto. Por eso sí, seguramente con el nieto el abuelo hizo porque ya era una cosa habitual. Además, el nene, ante la justicia y los psicólogos que estuvieron con él manifestó que no se sintió ni invadido, ni agredido, bueno, y que fue una cosa normal. En ese caso, ¿qué pasa? No, perfecto, listo, ahí estamos. Yo quería llegar a eso y me acordaba del ejemplo que fue tan mediático, fue el del Dalai Lama, sí, ¿no? La práctica, bueno, ¿sí? Del sí, budismo y de algunas culturas. El pico no está contemplado como una cuestión de abuso sexual. Y sí, si el niño no se sintió abusado, hay que escucharlo. Aún así, los papás son los que tienen que decir que está bien, que está mal, porque son los responsables del cuidado de ese niño, ¿no? Así que en ese sentido me parece que es muy importante, ya que hay mucha gente escuchándonos, siguiéndonos, que hay que hablar, ¿sí?, en la casa, en la familia, ¿sí?, porque no es la primera vez que un niño sufre algún tipo de abuso, ¿sí? Claro. Y en este caso, vuelvo a decir, si es una práctica que estaba habilitada por la familia, sí, bueno, este abuelo hizo lo que habitualmente se hacía, Está ¿no? bien, el problema es que, por más que la práctica estaba habilitada por la familia, al que no le gustó nada fue al papá del nene, que le dijo al abuelo, claro, ¿qué haces? Sí. Bueno, el abuelo naturalmente le dijo, sí, lo estoy despidiendo al nene, que se va de vacaciones, Pablo, pero le diste un pico. Sí. Pablo, buen día. Es importante, de todas maneras, ya estas imágenes no estar viéndolas, ¿no? Más allá de claro, que en la familia lo hablen y esté todo bien, digo, para evitar futuros abusos contra cualquier chico, si naturalizamos sí, que se besan piquitos con los familiares, no, digo, como para empezar a entender, que los chicos empiecen a entender los límites desde muy chiquitos. Sí. ¿Es importante o no? Sí, nosotros tenemos que aprovechar de esta noticia, ¿no? Que seguramente no va a llegar a mayores y quedará tapada por otras, como suele pasar. Hay que aprovechar para hablar, ¿sí?, de educación sexual integral. Hay que explicarles, ¿sí?, hay que hablar con los adultos primero, sí, que usen la palabra, que dialoguen en casa, que no se sorprendan si aparece una escena sexual cuando no la dialogaron, porque se naturaliza. Yo atendí un montón, ¿sí?, de adolescentes y de niños y niñas que sufrieron abusos y que se dieron cuenta con el tiempo. En el momento no lo registraron, porque un nene o una nena hasta puede sentir algo placentero cuando en realidad es un abuso. Entonces tengamos mucho cuidado y usemos esta noticia para orientar a la familia, de dialogar en casa y explicar qué corresponde y qué no corresponde. A ver, espérame, Pablo. ¿Silvina? Sí, Pablo, quería preguntarte, esta familia naturalizó, por lo menos la familia materna, esto de despedirse o de besar a los nenes de esta manera. Pero ¿cuál sería el límite de lo que es aceptable? Porque también podríamos decir, bueno, esta familia aceptó, la parte materna aceptó como algo natural que los chicos duerman con los adultos o que tengan algún otro tipo de trato con los adultos, que ya estamos entrando en una cosa más delictiva. ¿Cuál es el límite que una familia tiene que tener para aceptar, digamos, cuál es el margen, el juego que hay para aceptar una cosa sí, la otra no? A lo mejor este beso no es para tanto, pero ¿hasta dónde se puede seguir? ¿Hasta dónde se puede admitir? Porque no es una cosa familiar, hay cosas que son delito, que por más que en la familia estén naturalizadas, están mal de todas maneras. Claro, por supuesto, cuando tenemos, sí, ya sabemos que toda cuestión que tenga que ver con lo incestuoso y todo abuso, sí, digamos, un pico, sí, en cualquier familia ya es parte de un abuso, vuelvo a decir. Si esta era una costumbre de esta familia, sí, bueno, es contradictoria, porque de hecho el padre no lo aceptaba. Entonces ahí también hay una problemática de pareja y una problemática familiar, porque no puede ser que una parte de la familia permita una cosa y otra no. Claro. Entonces, todo lo que tenga que ver con las partes íntimas, ¿sí?, desde el beso, ¿sí?, y el beso no solo el pico, ¿no?, cualquier beso mucho más completo, como se suele decir, hasta tocar las partes íntimas y, por supuesto, cualquier tipo de penetración sexual y toqueteo, todo eso hay que explicarle a nuestros niños y niñas que no está bien, no lo puede permitir una familia. Y muchas veces las familias lo permiten porque son familias que transgreden a la ley y que no cuidan, ¿sí?, a sus niños y niñas. Así Pablo, que, me imagino lo que será y lo que planteábamos acá en el futuro con esa familia, ¿no? Porque hay
un hombre que denuncia a su propia suegro por esto, la justicia le da la razón al abuelo, cuando ese nene tenga que ir a la casa del abuelo, el papá va a hacer lío seguramente, o sea, eso va a ser una Bueno, ahí complicación. los adultos tienen que empezar a bajar un poco a la Sí, tierra sí. y decir, bueno, por el bien Sí, del menor. tiene que bajar a tierra, pero yo te digo que va a haber un conflicto. Eso Gastón. Pablo, quería preguntarte lo siguiente, porque a mí me hace mucho ruido el caso. Generalmente, no digo que esté bien, digo que generalmente las autoras de los piquitos son la madre y las abuelas. Sí. Y en este caso mucho peor, porque un abuelo, hombre, dándole piquito a un nene, como los abuelos son de otra generación, son más, viste, machistas, por así decirlo, no está en el ADN del abuelo darle un pico a un nene varón, por esta cuestión de machismo. Digo, ¿no te hace ruido? Digo, a mí me hace mucho ruido que hay algo más atrás. Sí, a mí me hace mucho ruido porque por supuesto me parece que es una práctica que no hay que validarla, vuelvo a decirlo, en algunas culturas se permite. Acá yo he visto muchas, cada vez menos, pero cuando yo me remito a la historia estaba bastante naturalizado. De hecho, hasta en televisión... Te digo algo, hasta los políticos en campaña a veces daban piquitos a los bebés y no te digo hace demasiado tiempo, tengo la imagen. También. Sí, total, ¿te acuerdas? Era terrible. Por suerte avanzamos un montón. Sí, pero Pablo, es otro contexto. Pero te quería contestar a Gastón, a Gastón esto que, digamos, me parece que a mí también me hace ruido dos cosas. Primero, que si era una práctica habitual, es mentira, porque si no el padre no lo denunciaría. Como el padre no se daba cuenta de esto. Ahora se dio cuenta, si era una práctica habitual, esto no tendría que estar denunciado. Y en definitiva, si está denunciado, porque hay una contradicción en esa pareja, hay una contradicción en esa familia, y vuelvo a decir, más allá de que el niño dijo que a él no le molestaba, capaz que no le molestaba porque lo dio por natural, pero no vale, no tenemos que naturalizar ningún tipo de cuestión que toque lo sexual, y menos en las niñeces, por supuesto. Bueno, Pablo, gracias siempre porque nos ayudás a pensar y esto hace bien para muchas familias que a lo mejor tenían dudas sobre esto, más allá de este caso particular donde la justicia dijo que no había ningún indicio de abuso sexual, pero siempre son prácticas que nos ayudan a entender y nos enseñan a qué tenemos que hacer a partir de ahora. Te mando un abrazo, como siempre. Abrazo, que estén muy bien. Gracias por la comunicación y por orientar a las familias en casa que dialoguen con sus hijos e hijas las cuestiones sexuales, que cuiden a sus hijos e hijas. Gracias, Pablo. Que estén muy bien.